siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Tengan todos muy buenos días, y como siempre, aquí estamos de frente, apoyándonos unos a otros, esparciendo la palabra de Dios para que llegue a todos los confines de la tierra, porque hasta que llegue a todos los confines de la tierra vendrá el fin, y por lo tanto tenemos que trabajar arduamente para poder cumplir con la promesa que el Señor nos dio y con las peticiones que el Señor nos dio, porque dice ir y predicar la palabra de Dios a todos los confines de la tierra. Eso es lo que el Señor nos pide en Mateo 24, que nosotros vayamos a toda la tierra a predicar las buenas nuevas de salvación, porque eso al final de cuentas es lo más importante en esta vida que nosotros estamos aquí cumpliendo siempre con la ayuda de Dios y con las promesas de Dios, y estando lo más, ¿cómo les dijera? Porque nunca vamos a estar convencidos de que lo logramos, nunca, porque ni el mismo Cristo lo sintió cuando Él estuvo en la cruz. Él dudaba de que su obra no hubiera sido lo suficientemente buena como para que fuera acepta en su Padre. Pues así estamos nosotros también. Nunca hacemos las cosas lo suficientemente buenas, nunca. Bueno, y que Él fue el santo de todos los santos, el que nunca cometió pecado, pero sin embargo, Él lo sintió. Imagínense nosotros con todas las iniquidades y todas las cosas que cometemos, pues con mucho más razón, no estamos seguros de que lo logremos. Pero bueno, eso nos hace tratar de ser cada día mejor. Pues hoy vamos a ver el sello y el santuario, siempre dentro del tema de los 144,000. Siempre dentro del tema de los 144,000, que es el tema que estamos exponiendo en este momento, el cual es sumamente importante porque es un tema para los tiempos del fin, y nosotros debemos irnos preparando nosotros por si fuera el caso de que llegáramos a ese momento, pero si no, para irlo transmitiendo, para que las futuras generaciones lo puedan transmitir si es que no les corresponde, y si les corresponde, pues que estén preparadas para lograrlo. Entonces, vamos a elevar una plegaria al Señor, donde quiera que usted esté, incline su rostro, doble sus rodillas y nos ponemos en comunicación con Dios. Amantísimo Padre, hoy estamos aquí delante de tu presencia, pidiéndote con nuestro corazón contrito y humillado que perdones todas nuestras iniquidades, todos nuestros errores, que nos sanes todo nuestro espíritu, nuestra mente, de toda corrupción, de todo pecado inmundo que pueda habitar en nosotros. Señor, solo tú puedes quitar estos pecados que viven en nuestro ser, y solo tú puedes limpiarlos, y solo tú puedes hacer posible que no los volvamos a cometer, siempre y cuando estemos escondidos bajo tu santo manto de protección. Pues hoy te pedimos que por favor nos ayudes a mantenernos bajo tu santa protección, y que nos ayudes a esparcir todo este mensaje por toda la tierra, para que puedas venir en tu segunda venida, y así cerrar este capítulo de este conflicto tan grande que hay entre Dios y el diablo. Señor, hoy te damos gracias por habernos permitido ser parte de tu redil, y te pedimos solemnemente que nos ayudes a permanecer en él. Te damos gracias una vez más en el nombre de Cristo Jesús.
Bueno, hoy vamos a ver el sello y el santuario. Siempre es importante, en el programa pasado hablé que habían dos sellos, que uno se recibía en el momento que uno recibía a Cristo en su corazón y el otro se recibía tiempo después, y que solo los 144,000 iban a ser sellados estando en vida, estando en esta tierra. Pero hay falsas concepciones acerca de la obra del sellamiento que necesitan ser corregidas antes de que la declaración pueda ser entendida. Además, puesto que los 144,000 deben recibir la plenitud del primer sello más allá de lo que han recibido otras generaciones anteriores. Entonces, un entender de la obra del sellamiento es necesario para apreciar quiénes pueden ser los 144,000. Es muy importante para nosotros saber quiénes son los 144,000, cuáles son las características, todo acerca de ellos, porque como se los dije, si no nos toca ser parte de los 144,000, podemos esparcir este concepto a todas las naciones para que cuando llegue el momento que ellos estén, puedan tener todo este vasto conocimiento. Ahora, es tiempo para considerar la conexión entre el primer sello y los servicios del santuario, porque la clara comprensión de estos servicios es esencial, no solo para explicar el primero y el segundo sello, sino para experimentarlos plenamente como una realidad viviente en la vida. Siendo que el primer sello implica la erradicación del pecado del individuo, es necesario conocer qué le acontece a esos pecados y esto está revelado en la administración diaria del santuario. Es muy importante para nosotros saber cómo funcionan los sellos, para poder estar atentos, para poder estar al día, para poder estar en forma. Así como en la antigüedad los pecados del pueblo eran puestos por fe sobre la víctima ofrecida y por la sangre de ésta, se le transferían figurativamente al santuario terrenal. Así también en el nuevo pacto, los pecados de los que se arrepienten son puestos por fe sobre Cristo Jesús. Antes lo ponían sobre el corderito, sobre la palomita o sobre el animalito que llevaban para erradicar el pecado de ellos mismos. Pero ahora nosotros sabemos que Cristo murió por nuestros pecados una vez y para siempre, y que por lo tanto es en Él que estamos depositando todos nuestros pecados por fe. Son transferidos, de hecho, al santuario celestial, porque de ahí, ¿dónde está Cristo? Cristo está ejerciendo en el santuario celestial. Entonces, en este momento, todos nuestros pecados van en vuelo directo al santuario celestial. Lo que sucede en figura en el santuario terrenal, sucede en hecho en el santuario celestial. Cuando el cristiano se da cuenta del pecado en su vida y por fe se aferra al poder de Dios para la limpieza, ese pecado, que es semejante a un elemento separado habitando en la naturaleza humana, es literalmente quitado y puesto en el santuario celestial. Ahí es donde van. Supóngase que ahí hay un almacén de pecados que Cristo está dispuesto a limpiarlo, porque Él es el único que lo puede hacer. Este problema del pecado y lo que ha de hacerse con él puede ser ilustrado del siguiente modo. Cuando el alma se entrega a Cristo, un nuevo poder se posesiona en el nuevo corazón. Se realiza un cambio que ningún hombre puede realizar por su cuenta. Es una obra sobrenatural en la naturaleza humana. El alma que se entrega a Cristo llega a ser una fortaleza suya. Un alma así guardada en posesión por los agentes celestiales es inexpugnable para los asaltos de Satanás. Cuando nosotros somos sellados, entonces ese sello impide que Satanás nos pueda atacar.
Pero como les dije, siempre y cuando permanezcamos bajo las alas del Omnipotente, bajo su santo manto de protección. El cristiano que falla en asegurar que todo pecado está eliminado de su vida, será también vencido por la tentación. Yo no puedo asegurar que mis pecados ya me los deshice. Con solo que yo le pedí perdón a Dios, eso no implica que ya mi pecado se eliminó. De hecho, hay recaídas y muchas veces, veámoslo en una persona que utiliza droga. Esa persona dice, ya estoy limpia, y de un momento a otro tiene una recaída, porque la tentación siempre llega. Este asunto de llegar a ser santo por dentro es tan vital que el Señor no ha sido todavía habilitado para terminar el gran conflicto, porque ha carecido de un pueblo sin pecado por el cual puede obrar. No existe un pueblo que esté completamente libre de pecado. Eso lo van a lograr solamente los 144,000. Así es que, pero por el momento no están. De hecho, los 144,000 habrán de ser santos como Cristo lo fue en la tierra, para que puedan sostenerse con éxito durante el tiempo de angustia. Ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección de Cristo. Nosotros tenemos que tratar de llegar a la perfección de Cristo. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a cometer la tentación, ni siquiera en pensamiento. Él no pecó ni siquiera en pensamiento. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Veámoslo. Cristo era tan dependiente, pero tan dependiente de su Padre, y estaba protegido por su manto de protección, que él ni siquiera tenía un mal pensamiento, ni siquiera eso. Pero nosotros sí. ¿Por qué? Porque le damos cabida a Satanás. Satanás encuentra algún asidero en nosotros para estar firme. Tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo, y vamos a leer Juan 14:30. Vamos a ver qué nos dice. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Repito, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él no tiene nada en mí. ¿Quién es el príncipe del mundo? Satanás. ¿Tenía algo en Cristo Jesús? No. ¿Por qué? Porque él no se lo permitía. Él, en comunión con el Padre, se hicieron una fortaleza tan grande que Satanás no podía entrar. Y Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios para que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado que Satanás pudiera sacar ventaja. La verdad de Dios se extiende mejor cuando ella se experimenta. Así que para hacer la obra del sellamiento realmente clara, ahora se hará referencia a un deseo pecaminoso y práctico contra el cual la mayoría de nuestros seguidores tendrán un completo sello. Nosotros no debemos tener ningún deseo, antojo, sentido de necesidad o ninguna clase de inclinación por ningún vicio, por ninguno. Ese vicio puede llamarse tabaco, puede llamarse droga, puede llamarse fútbol, puede llamarse sexo, puede llamarse comida, etcétera, etcétera, etcétera. Además, nosotros tenemos que ser conscientes de una solemne responsabilidad delante de Dios de preservar nuestro cuerpo y mente en la mejor condición de salud y eficiencia. Y esto llega a ser un poderoso factor en el sello contra cualquier posibilidad
de rendirse a la tentación. Si nosotros tenemos temperancia en todo sentido, el diablo no puede entrar. Al mismo tiempo, lógicamente, que eso no es fácil, eso lo hacemos únicamente agarrados de la mano de Dios, porque si no, no lo vamos a lograr. Al mismo tiempo, hemos sido educados intelectualmente para odiar, para aborrecer, para rechazar cualquier necesidad nociva. No hay argumento que pueda ser insinuado o cuadro atractivo que pueda ser presentado ante nosotros que debilite o destruya nuestra decisión. Si una mamá o un papá le enseñaron a los hijos a no mentir, ellos no van a mentir. Si les enseñaron a no comer exageración de comida, ellos no van a comer exageración de comida, porque nunca se les permitió y su estómago no está capacitado para eso, y así sucesivamente. En síntesis, estamos sellados contra cualquier tentación en particular. Aún el antojo físico ha sido eliminado, pero ser sellado en esta área de tentación no significa que estemos sellados contra toda mala inclinación posible. Sin embargo, quiere decir que exactamente como nosotros conocemos por experiencia el poder del sello contra cualquier pecado, así también podemos conocer por experiencia el poder del sello que Dios ofrece. Contra toda área posible donde somos tentados o podemos ser tentados. Solamente es agarrado de Dios y estar hechos una unión con Él que nosotros podemos tener la fuerza necesaria para no pecar. Nosotros podemos tener y conocer el sello contra el odio, el orgullo, la malicia, la amargura, los apetitos, las afecciones, la lascivia, etc. Entrar en este sello es la obra de toda la vida y requiere que duras y severas luchas sean efectuadas con el yo para lograr el sello a cada paso. Mire, yo conocí un señor que ese señor se fumaba de 2 a 3 paquetes diarios de cigarros y estaba en coma en el hospital y hacía la mano en coma, hacía la mano a metérsela en la bolsa de la camisa, según él, para sacar el cigarro. Es algo, una lucha constante, es una lucha constante. Los 144,000 habrán recibido la plenitud de este sello mientras viven. Ellos habrán logrado esto por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos. Pero ¿qué sucede con estos pecados? ¿Y son entre tanto una amenaza para el pueblo? ¿Pueden regresar a sus dueños originales? Sí, porque a menos que Cristo ofrezca la expiación final, ellos regresan al pecador original. Hace mucho, en uno de los programas que yo di, vimos cómo las tentaciones se camuflan, se pasan de un lugar a otro para poderlo hacer a uno caer en esa tentación. Pues así es lo que hace el diablo, va cambiando sus tácticas para que nosotros caigamos en la tentación. Aún de ser puestos los pecados en el santuario, el cristiano no es todavía libre de condenación de la ley. El servicio típico enseña importantes verdades respecto a la expiación. Se aceptaba un sustituto en lugar del pecador, pero la sangre de la víctima no borraba el pecado. Solo proveía un medio para transferirlo al santuario. Con ofrenda de sangre, el pecador reconocía la autoridad de la ley, confesaba su culpa y expresaba su deseo de ser perdonado mediante la fe de un redentor por venir, pero aún estaba enteramente libre a la condenación de la ley. Recordemos, ellos, cierto que no iban todos los días con el animalito, si cometían pecado, todos los días llevaban el animalito. Y una vez al año se hacía la expiación por todo el pueblo.
Entonces, quiere decir que el pecado siempre iba a estar ahí y la tentación siempre iba a estar ahí en ellos. Yo no voy a decir que hoy cometían un pecado y mañana el mismo y pasado mañana el mismo, pero siempre la tentación está en diferentes formas. Esta declaración nos dice que los pecados son transferidos al santuario, pero no cancelados. Que eso es lo que enseñan ahora. ¿Están cancelados? No, no están cancelados. Son transferidos. Ellos existen tan completamente como lo hicieron siempre. Es por esta razón que el perdón no está enteramente libre todavía de la condenación de la ley. El problema de que estos pecados son puestos sobre los primeros dueños puede ser restablecido de la siguiente manera. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador, ¿cierto o no? Que la paga del pecado es la muerte. Así que cuando los pecados de un individuo no están en su vida, sino en el santuario, ellos lo amenazan todavía con la muerte. Esta amenaza es real y si alguna vez esos pecados volvieran a él, lo destruirían. Ahora, este problema real exige una solución real, que se halle en la limpieza del santuario en el día de la expiación. Tienen que ser expiados para poder ser eliminados. ¿Cuándo se va a hacer? El día de la expiación. El sumo sacerdote, llevando una ofrenda por la congregación, estaba en el lugar santísimo con la sangre y la rociaba sobre el propiciatorio, encima de las tablas de la ley. En esta forma, los requerimientos de la ley que exigían la vida del pecador quedaban satisfechos. Esta expiación satisfacía las demandas de la ley quebrantada. En términos prácticos, esto significa que la expiación final provee al cristiano de una barrera o sello para que sus primeros pecados no puedan penetrar, así haciéndolo enteramente salvo y seguro de una amenaza de destrucción. Vamos a leer Juan 3:4. Vamos a leer Juan 3:4 a ver qué nos dice. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Repito, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es infracción de la ley. Si acaso surge duda del uso intercambiable de la palabra pecado y la expresión ley quebrantada, debe ser explicado que ellas son la misma cosa. Pecado es la transgresión y la violación de la ley de Dios. Nos habla acerca de los efectos fatales del pecado. En otras palabras, el pecado es un destructor. Él reduce y extingue finalmente la vida de toda cosa viva que toque. Todo. Uno no sé, como se los dije, volvamos al señor que se fumaba 3 paquetes de cigarros. ¿Lo mató o no lo mató? Sí, claro, él murió con serios problemas y aún así seguía con la tentación de seguir fumando. Pues el pecado mata. La imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia. Constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios, por medio de los cuales se decidirá el destino de cada uno. Esta prueba que deberán afrontar los hijos de Dios antes de ser sellados. Todos los que demuestren su lealtad a Dios observando su ley y negándose a aceptar un día de reposo falso. Se alistarán bajo la bandera del Señor Dios, Jehová, y recibirán el sello del Dios viviente. Los que renuncian a la verdad de origen celestial y acepten el domingo como el día de reposo, recibirán la marca de la bestia. Entonces, yo me pregunto,
Entonces toda la gente que murió guardando el domingo no va a ser salva. Bueno, eso solo Dios lo sabe. Yo no lo puedo decir. Yo no lo puedo decir. Es una incógnita que tengo. Pero que en los tiempos finales va a ser así, va a ser así. ¿Por qué? Porque ese va a ser el pleito final. Va a ser la guerra final. Va a ser el tema final de este gran conflicto. Cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables en la tierra. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra, habrá recibido la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, estará preparado para la hora de la prueba que le espera. Los ángeles se apuran, van y vienen de aquí para allá en el cielo. Un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada. El mundo ha sido sometido a la prueba final y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial. Levantará sus manos y con gran voz dirá: hecho es. Cristo ha hecho propiciación por su pueblo y ha borrado sus pecados. Jesús está en su santo templo y ahora aceptará nuestros sacrificios, nuestras oraciones, las confesiones de nuestras faltas y pecados. Perdonará todas las transgresiones de Israel, a fin de que puedan ser borradas antes de salir del santuario. Entonces los santos y los justos seguirán siendo santos y justos, porque todos sus pecados habrán quedado borrados y ellos recibirán el sello del Dios vivo. Mientras no sea quitado el tiempo de gracia, todavía estamos a tiempo de pedir perdón por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. El sello al que nos referimos al principio del capítulo, y este será puesto después de que termine el mensaje del tercer ángel, y que la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. Y el mundo ha sido sometido a la prueba final. Estas expresiones nos dicen que el tiempo de gracia ha terminado. Sin este servicio no puede haber transferencia de pecado al santuario. Y esto no puede haber, y sin eso no puede haber nuevas aplicaciones del primer sello. Pero antes de que el primer sello termine, el pueblo de Dios recibirá el segundo sello. Por eso les digo, tenemos que estar atentos, tenemos que conocer, tenemos que aprender, tenemos que estudiar qué es lo que va a pasar. El segundo sello se pone después de que el servicio diario termine, y entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial. Solo hay un servicio en el santuario que toma lugar en este tiempo, y esta es la expiación en el lugar santísimo. Esta expiación es el segundo sello. Esto satisface la ley quebrantada, y los pecados del pueblo de Dios son sellados fuera de ellos eternamente. Ellos están seguros para siempre. A este punto se ha hecho plena provisión para que sus pecados sean puestos sobre el macho cabrío y destruirlos con él por toda la eternidad. El segundo sello lo que viene a hacer es quitar las tentaciones, quitar el pecado del mundo. Se elimina todo. Puede haber una tendencia a pensar que la colocación de los pecados sobre el macho cabrío es una parte del segundo sello. La transacción en el macho cabrío es realmente un resultado del segundo sello, más que una parte de él. Además de este evento toma lugar sobre la tierra y no en el santuario celestial. El segundo sello es puesto antes de que Cristo deje de interceder en el cielo. Así va a ser cuando se termine de sellar. Por eso hay una palabra que dice: no puede quemar la tierra hasta que el último sea sellado. Vamos a ver cuál es la secuencia. El servicio diario termina y el primer sello no puede ser más aplicado.
Ese es el primer paso. Segundo paso, el servicio en el lugar santísimo termina y el segundo sello se pone. Tercera, Cristo deja su intercesión en el cielo. Y cuarta, Él viene a esta tierra y en la presencia del pueblo de Dios coloca los pecados de ellos sobre Satanás. Todo se realiza conforme al patrón del santuario terrenal. El sumo sacerdote no colocaba los pecados sobre el macho cabrío mientras estaba en el departamento del santuario, donde el pueblo no podía verlo. Él hacía esto en el atrio, a la vista del pueblo. De igual manera, los santos sobre la tierra no pueden ver a Cristo en el santuario celestial. Para ser consistentes con el patrón terrenal, Él tiene que venir a donde ellos, lo puedan ver, que para ese tiempo será sobre la tierra y allí pondrá los pecados sobre Satanás. Mire, el tabernáculo y todas los rituales que se hacían es una copia de lo del santuario celestial. ¿Cuál es la única diferencia? La única diferencia es que ya no es un corderito, no es un macho cabrío, sino que es Cristo y Satanás. Primero, todos los pecados son transferidos a Cristo para que Él haga la expiación por nuestros pecados. Y ya, cuando todo se termine, todos, absolutamente todos los pecados, los suyos, los míos, los de toda la humanidad, van a ser puestos sobre el macho cabrío, sobre el macho cabrío. ¿Los pecados de quiénes? De todos los que siguieron a Cristo Jesús y que le fueron perdonados. Por eso es que el diablo se camufla para que nosotros volvamos a traer los pecados a nosotros mismos, para así nosotros seamos condenados y tener que cargar nosotros la culpa. Eso es lo que él hace y le hacemos caso. Para enfatizar más la necesidad del segundo sello, para sellar el pecado del cristiano y asegurarlo totalmente, imaginemos hipotéticamente que Jesús rechaza hacer la expiación final. Si él había de tomar este curso y los pecados del cristiano regresen a él, ¿sería entonces suficiente el poder del primer sello para protegerlo de la muerte? La respuesta es no, porque la quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. La paga del pecado es la muerte, queramos o no queramos. Aún antes de que el tiempo de prueba termine y la plenitud del primer sello sea puesto al pueblo de Dios y sean limpios de todo pecado hasta que nada permanezca, no serán todavía enteramente libres de la condenación de la ley quebrantada que exige la vida del pecador. Aún en este punto, si Jesús no lleva a cabo la expiación final para satisfacer las demandas de la ley, sino que permitiera que esos pecados regresaran a su pueblo, entonces el primer sello no podría resistir las demandas de la ley quebrantada. Tenemos que asegurarnos el segundo sello. Tenemos que asegurarnos que lo vamos a recibir a futuro, porque de lo contrario, el primer sello no procede. Veámoslo dentro de una lata de qué sé yo, de frijoles. Una lata sellada. Ok, ¿está limpia la lata? ¿Por dentro están esterilizados los frijoles? Sí. Pero, ¿qué pasa si no la abrimos? Se vence. Y al final de cuentas, después de que está vencida, ¿qué le pasa a esos frijoles? Ya se dañaron. Pues igual nos va a pasar a nosotros. Tenemos que ser sellados con el primer sello, que es el que nos quita el pecado. Pero no nos podemos salir de la misericordia de Dios, de su manto de protección. ¿Por qué? Porque si no nos ponen el segundo sello, perdóneme la expresión, pero nos podrimos,
nos podrimos. Mientras la ley de que Jesús no realice la expiación final es solamente una hipótesis que sirve para enfatizar la realidad del problema que el cristiano afronta y la necesidad de una solución. Los simples hechos son que el primer sello no libera enteramente al cristiano de la condenación de la ley. Este en sí mismo no es suficiente para hacerlo y por lo tanto otro trabajo, el de la expiación final, se requiere para efectuar una completa libertad de la condenación. El cristiano puede ser libre del peso de la condenación en su experiencia diaria. La condenación que viene de los pecados en el santuario no ha de ser experimentada hasta un tiempo futuro específico. En adición, será experimentado solamente por aquellos cristianos profesos que han sido infieles. En otras palabras, el problema de condenación presente es resuelto por el primer sello. El problema de condenación que será activado en el futuro será resuelto por el segundo sello. El primer sello es suficiente para librar a una persona de la condenación presente. Él puede tener una conciencia limpia, tener poder para obedecer a Dios, ser libre del sentido de culpabilidad. Pero el juicio investigador se está efectuando en el momento. Es un juicio para ver quién ha mantenido o no el poder del primer sello en su vida. Para los que han sido fieles, la futura y final expiación que el segundo sello pondrá sus pecados condenatorios son devueltos a ellos. El poder real de esta condenación será sentida por ellos al final del milenio. Volvamos a la lata de frijoles. Si yo cuidé la lata, si la lata estuvo en un lugar seguro y si yo me fijaba que no prescribiera, yo sabía que el contenido estaba perfecto. Pero si esa lata era golpeada, si esa lata se rompía, si el sello era violado, entonces, ¿qué le pasaba a los frijoles? Se ponían malos, ¿verdad que sí? Pues eso es lo que nos pasa a nosotros. Tenemos que proteger ese sello, tenemos que protegerlo y solo lo podemos hacer agarrado de la mano de Dios. Para mostrar cuán importante y efectivo es el segundo sello al sellar al pecador externo del cristiano, al pecado externo del cristiano, considere el hecho de que el santuario es el único canal por el cual el pecado puede y tiene que pasar. Ningún pecado pasa directamente del cristiano al macho cabrío o del macho cabrío al cristiano. Todo tiene que pasar a través del santuario. Cuando los pecados pasan por el santuario, ellos están todavía en el canal y podrían, por lo tanto, devolverse. Es decir, regresar al cristiano o al macho cabrío. Pero el acto de Cristo al hacer la expiación final para los que han mantenido el primer sello es tan efectivo que una vez administrado no hay la remota probabilidad de que los pecados por quienes esta expiación final para los que han mantenido el primer sello es de los que, me equivoqué. No hay remota posibilidad de que los pecados por quienes esta expiación es hecha puedan regresar al santuario o a los creyentes otra vez. O sea, que cuando se puso el segundo sello ya no hay vuelta atrás. El pecado ya no va a regresar. Ya no va a regresar a la persona. Una vez las transgresiones hayan sido puestas sobre el macho cabrío en virtud de la expiación en el lugar santísimo, entonces no pueden retornar a los sellados otra vez, porque tendrían que pasar por el canal del santuario para alcanzar a los creyentes y el Salvador nunca permitiría esto. Recuérdese que ningún pecado puede pasar del pecador al macho cabrío, ni del macho cabrío
al creyente, excepto por el santuario. Por el santuario. La expiación final limpia el santuario. Y de este modo los salvos son enteramente sellados contra sus pecados de ser puestos sobre ellos otra vez. El segundo sello es una obra completa para el creyente, no en él. El ministerio en él es efectuado por el primer sello, en la satisfacción, obtención y mantenimiento de lo cual recibe. Ok, en un principio habíamos dicho que era un almacén de pecados, lo que se estaban guardando, ¿verdad? Ahí están todos los pecados de toda la humanidad, todos. ¿Puede el cielo estar lleno de pecado? No. ¿Tiene que ser limpio? Sí. ¿Cómo se va a limpiar? Cuando todo ese almacén de pecados se le dé al macho cabrío. Y ya no pueden retornar al pecador. ¿Por qué? Porque no pueden retornar al santuario celestial. Cuando el Salvador quita los pecados de un individuo, tiene esos pecados en confianza para darle la opción de tomarlos de vuelta, si así él escoge en el tiempo futuro. Yo decido si quiero seguir haciendo lo que estaba haciendo o me aparto. El hecho es que ese hombre es dueño del pecado. Esto está comprobado por la forma en que lo trata. Lo sustenta y se aferra a él como una de sus posesiones más acariciadas. Si alguien o cualquier cosa trata de arrebatarlo de él, peleará por mantenerlo. Aún está dispuesto a morir por él. Veamos, un alcohólico. Uno le dice a una persona alcohólica, ¿usted es alcohólica? No. Usted está equivocado. Yo soy un tomador social. Yo no soy alcohólico. ¿Por qué hace esto? Porque va a seguir pecando. Cuando uno le dice a una persona, mire, usted tiene tal defecto, tiene que corregirlo. No. Usted está equivocada. Usted está mal entendiéndome. Yo lo hice por su bien. Me estás ofendiendo. Me estás humillando. Y es porque no quiero cambiar y quiero seguir haciendo lo que estaba haciendo. Y está dispuesto a morir, menos aceptar su culpabilidad. Y Cristo mismo respeta la propiedad del hombre al esperar hasta que el hombre lo entregue voluntariamente. Solo entonces Cristo lo tomará y lo colocará en el santuario. Después de esto le permite a la gente la libertad de recibir parcialmente el primer sello y solo en un tiempo, si es que ellos eventualmente deciden hacerlo. Vamos a leer Mateo 18, del 23 al 35, pero igual vamos por partes, voy rápido porque ya el tiempo se me está acabando. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Seguimos, 26 al 28. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, como movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Mateo 18, 29 al 31. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciéndole, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Del 32 al 34. Entonces, llamándolo su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti?
Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y el versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y Santiago 2.10, vamos a leer qué nos dice Santiago 2.10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos los pecados. ¿Ok? Cualquier pecado acariciado produce los resultados idénticos, porque si tú quebrantas un mandamiento de Dios, entonces los quebrantarás todos. Es verdad que él puede haber recibido perdón una vez, pero su espíritu falto de misericordia muestra que ahora rechaza el amor perdonador de Dios. Se ha separado de Dios y está en la misma condición en que se hallaba antes de ser perdonado. Ha negado su arrepentimiento y su pecado está sobre él como si no se hubiera arrepentido. Entonces, vamos al Señor este. Dios le perdonó los pecados, pero él no pudo perdonarle los pecados a la persona con la que él le debía a él. Pues eso nos pasa a nosotros. Nosotros perdonamos a todo el mundo. Nosotros nos queremos que todo el mundo nos perdone, pero nosotros no perdonamos a nadie, porque el que la hace, la paga. Eso es lo que decimos. El que la hace, la paga. Bueno, y si Dios me hace eso a mí, y me dice, María Elena, el que la hace, la paga, y usted me la tiene que pagar. Entonces, ¿cómo quedo yo? Ahora, si yo no perdono a los demás es porque tengo mi corazón duro todavía. Tengo mi corazón duro y en mí no existe el perdón. Y como yo no puedo dar lo que no tengo, como yo no puedo dar lo que yo no tengo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Decir, bueno, pues no lo perdono, no perdono a nadie y me lleno de amargura, de odio, de rencor, de ira. Y todo eso, ¿qué es lo que me hace? Dañarme. Yo tengo que aprender primero a pedir perdón a Dios. Segundo, tengo que aprender a perdonarme a mí mismo, porque muchas veces el peor juez somos nosotros mismos. Y tercero, aprender a perdonar a los demás. ¿Es fácil? No, no es fácil. No es fácil. Y tenemos que aprender a desechar los pecados que nosotros tenemos y no tener pecados acariciados. Y no justificarme a mí mismo, porque en el momento que yo me estoy justificando, estoy ocupando el lugar de Dios. Estoy ocupando el lugar de Dios. ¿Por qué? Porque yo le digo a Dios, yo soy juez de mí misma. Yo soy juez de mí misma. Y yo sé lo que hago. Y a mí nadie me tiene que decir qué es lo que yo tengo que hacer. No está bien. Yo tengo que aprender a perdonarme a mí misma, a pedir perdón y a perdonar a los demás. ¿Qué es fácil? No, no es fácil. Por eso es que nosotros tenemos que estar con Dios, porque la única forma, Él es el único que nos puede ayudar. Él es el único que nos puede someter. Bueno, Dios no somete a nadie, es entre comillas, para que nosotros no volvamos a hacer las cosas. Él es el que nos da una conciencia a través de su Santo Espíritu, para que nosotros tratemos de ser cada día mejor. Es muy difícil, pero no imposible. Y tenemos que tener en cuenta cuál es el primer sello, cuál es el segundo sello, cuál es la secuencia. La voy a repetir. El servicio diario termina y el primer sello no puede ser más aplicado. Segundo, el servicio en el lugar santísimo termina y el segundo sello se pone. Tercero,
Cristo deja su intercesión en el cielo. Y cuarto, Él viene a esta tierra y en la presencia del pueblo coloca los pecados de ellos sobre Satanás. Bueno, espero que el día que esto ocurra, yo pueda ver dónde ponen los pecados sobre Satanás, mis pecados sobre Satanás, y no que me los hayan devuelto a mí misma, porque debe ser muy duro, muy traumático, pero como se los dije, no es imposible, no es inalcanzable, tenemos que lograrlo. Así es que no queda más que pedirle perdón a Dios, doblar rodillas, con un corazón contrito y humillado para que Él nos limpie de pecado, para que nuestras oraciones sean aceptas delante de Dios, para que Él tenga piedad y misericordia de nosotros. Porque si yo lo estoy haciendo sin un arrepentimiento total, no lo voy a conseguir, porque Él conoce mi corazón, Él sabe cuáles son mis sentimientos, Él sabe cuáles son mis pensamientos, Él sabe todas mis actitudes. Y uno, como dicen, no le va a meter gato por liebre, no se lo puede meter porque Él es Dios, Él es el principio de la sabiduría, Él sabe todo, absolutamente todo, hasta lo más profundo de mis pensamientos. Y ahí es un serio problema, porque muchas veces uno no exterioriza su pecado, pero en lo más profundo de los pensamientos está bien acariciado. Así es que doblemos rodillas delante de Dios, pidámosles que nos perdone, que nos guíe, que nos selle, por favor, en la actualidad, y si hemos de morir, que nos selle, y si hemos de estar vivos cuando Él venga en su segunda venida, que nos selle también, que perdone todo y que nosotros tengamos un verdadero arrepentimiento en nuestro corazón. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Para mí ha sido un placer tratar de explicar todo esto de los sellos, que es sumamente difícil. Bueno, yo no sé a ustedes, pero a mí me ha costado mucho entenderlo, me ha llevado muchas horas de estudio, aprender cuál es el primero y el segundo sello. Y porque la verdad es que yo creía que el único sello que nos iban a poner era el sello de Satanás, cuando uno adorara a la bestia y a su imagen. Y después ya uno se da cuenta que es un gran imitador y que está el sello del Dios vivo, que es el más importante y es el que tenemos que tener. Que Dios me los bendiga toda la semana y todos los días de su resto de sus días, que les traiga paz, gozo, sabiduría, entendimiento, que este programa haya sido de gran sabiduría para ustedes, así como lo fue para mí. Nos vemos de hoy en 8 si Dios quiere, y bendiciones. Monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús,